Las industrias hoteleras están removiendo todo este tipo de vegetación para crear más hoteles. Y al momento de llegar el huracán, pues no tiene nada que lo frene un poco. Porque, por ejemplo, luego veo mucho en redes que empiezan a compartir información muy tonta. Ahora con este calor y que con las escasas lluvias, tira el agua del trapeador a la banqueta para que se evapore y llueva. Hay que llenar todo Durango de árboles. Y los árboles que plantan pues ni siquiera son especies adecuadas para los espacios. El problema empieza ya cuando hay una mala distribución de recursos o que hay intereses ocultos, cualquier otra cosa. Pues fíjate que los zoológicos mucha gente los tiene satanizados. En realidad, o muchos gobiernos han dejado de destinarle recursos al campo. No existe ningún alimento que actualmente no esté modificado. Pero yo respecto a los transgénicos sí me quiero un poco. Pues tú eres nutriólogo. Pero eso hablando de como en casa, ¿verdad? Como en casa mismo. Sí. ¿Te sientes como en casa en este momento? Sí. Qué bueno. Hey, ¿qué tal, familia? Sean bienvenidos a Pregúntale al Ingeniero Ambiental en nuestro podcast Laborable. El día de hoy tengo unos invitados sumamente profesionales en el ámbito de la ingeniería ambiental, que son mis buenos amigos Diana Velázquez y Fabián Ochoa. Amiguitos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Sí, muy bien, Peter. Gracias por la invitación. No, ya sabes, muy bien. Cuando quieras. Felices de estar en tu espacio. Ustedes son bienvenidos siempre. Pues platíquenos un poquito, ¿quién es Fabián Ochoa? Híjole, esa pregunta nunca me gustó. Pues yo tengo 29 años, soy ingeniero en manejo ambiental de recursos naturales, también soy licenciado en psicología, soy una persona muy centrada. Sí. Me gusta mucho perseguir las cosas hasta el final y ya no sé qué más contestar a esa pregunta. ¿Tienes redes sociales o algo donde te gustaría que te siguiera la raza? O... Sí, mis redes sociales son Fabián, el número 8 y la letra A. Fabián 8A. ¿Y qué es lo que subes? ¿Qué tipo de contenido tienes tú? Pues de mi vida diaria, cotidiana, cosas que hago, cosas que me gustan, música, etc. En sí, pues hace honor a tu nombre. Es la vida de Fabián Ochoa. Sí. Ok. ¿Y tú, Diana? ¿Quién es Diana Velázquez? Bueno, Diana Velázquez es una persona que le gusta la naturaleza, le gustan actividades que pongan que reten como la mente, el físico no tanto, pero la mente sí. Y trabajadora, leal, honesta. ¿Qué más? Ingeniera ambiental también. Chistosa. Chistosa. Sí, chistosa. A veces no. ¿Qué haces en tus redes sociales, Diana? Platícanos. En mis redes sociales publico cosas respecto al medio ambiente, su cuidado, tips, consejos que puedes hacer desde casa, desde tu escuela, desde tu trabajo. Y pues como me dedico a la consultoría ambiental, donde me desempeño específicamente en escuelas, entonces publico contenido relevante a eso. Excelente. ¿Y cuáles son tus redes sociales, Diana? ¿Te podemos seguir? Pues bueno, es en las páginas de la asociación civil que yo dirijo, que es Diana Medio Ambiente. Excelente. Bueno, ¿y ustedes por qué decidieron estudiar ingeniería ambiental? Bueno, Tú primero. Yo porque cuando yo iba a escoger mi carrera, yo en realidad no sabía qué quería estudiar, porque todas las opciones que tenía no eran como lo que yo estaba buscando. O sea, por ejemplo, medicina, derecho, administración, realmente no era algo que me llenara. Entonces, ya al final, cuando ya faltaba una semana para poder iniciar con las preinscripciones, ya me dijo mi hermana precisamente sobre esta licenciatura. Sí. Y ya cuando estudié un poquito sobre pues, el plan de estudios y las actividades que realizaban extracurriculares, pues me agradó bastante, me llenó mucho. Y fue básicamente como que todo lo que me gustaba, porque pues, siempre, o sea, eso que me gusten las actividades al aire libre, la naturaleza, pues ha sido desde niña, no es algo nuevo para mí. Excelente. Y por eso decidí, y no me arrepentí, creo que decidí muy bien. Qué bueno, me alegra escuchar eso. Sí. ¿Y tú, amigo?
Yo estudié ingeniería ambiental. Bueno, es una historia curiosa. No era mi primera opción. Mi primera opción era psicología. Bueno, lo que pasa es que yo hice un test vocacional en la prepa, como los Sí. que nos aplican a todos, y salió como que yo tenía perfil humanista para carreras relacionadas con el trato humano, psicología, terapia de comunicación, trabajo social. Entonces yo en ese momento pues tenía que 17 años. Fui con la maestra que nos aplica el test. Le dije, mire maestra, me salió que tengo perfil humanista, no sé qué. Y la maestra me dice, no estudies eso. Es la peor carrera, nunca vas a tener trabajo, te vas a morir de hambre, vas a poner un consultorio en tu cochera, cosas así, ¿no? Entonces, Sí. pues yo, chavito de 17 años, pues sí me agüité y me quedé como muy a la deriva de no saber qué estudiar. Ujú. Entonces empecé a buscar así otras carreras que no tuvieran matemáticas, porque yo le iba huyendo a las matemáticas, la Por verdad. dos. Sí. Y mi papá es ingeniero forestal. Sí. Entonces me platico de la carrera forestal. Entonces cuando fui a preguntar, me dijeron que estaba la opción de ingeniería ambiental y me contaron un poquito de lo que hacían, salidas de campo, que tenía que ver mucho con la naturaleza, con los animales. Y a mí como siempre me había gustado, pues dije, bueno, voy a ver qué tal Si no me gusta, el primer semestre pues me salgo. Sí. Entonces fue el primer semestre, me gustó, segundo semestre, tercer semestre y aunque no era mi opción principal para estudiar, pues me gustó mucho lo que aprendí, tuve muy buenas experiencias, Ujú. buenas amistades, ¿o no? Y pues sí, no me arrepiento, pero no es en sí lo que yo quería desde un principio. Y es que para los que no sepan, pues Diana y Fabián se conocieron en la carrera, ahí tuvieron el gusto de toparse de encontrarse en el camino. La mala suerte. El disgusto. Bueno, y a lo mejor una pregunta que no estaba contemplada. ¿Ustedes creen que a los 17 años tenemos la capacidad de decidir a qué nos vamos a dedicar toda la vida? Yo creo que no, yo creo que estamos todavía muy jóvenes y no tenemos definido ni siquiera quiénes somos en ese punto de la vida Sí. para decidir qué queremos estudiar para desempeñar eso durante todo el resto de nuestra vida. ¿Tú, Diana? Pues es que yo creo que depende de las experiencias de cada persona, porque en mi caso yo sí estoy completamente segura que eso quería estudiar y también tomé esa decisión a los 17. Entonces, ahora sí que Depende de cada persona. depende de cada persona, sin embargo, creo que sí estamos muy jóvenes como para decidir que a esto te quieres dedicar toda la vida, porque inclusive la circunstancia de la vida va cambiando y a lo mejor no siempre te va a gustar lo que haces. Y de hecho, cuando ya es algo que es un trabajo Sí. y haces como que mecánicamente ciertas actividades, aunque sea algo que te guste tanto, sí llega un punto en el que llega a hartar un poquito. Entonces, como que depende, pero sí coincido que somos muy jóvenes todavía para decidir. O sea, si Bueno, Fabián, ¿y cuál fue tu primer chamba y cuánto te pagaban? mi primer trabajo formal, Sí. Bueno, informal y formal. pues yo me acuerdo que de niño, punto en la primaria vendía dibujitos. ¿Eso cuenta como primer trabajo? Ah, sí. Emprendedor desde niño. Sí, tenía mis libros de colorear, calcaba los dibujos y se los vendía a mis compañeros. Órale. Pero ya sí trabajo formal, creo que fue de mesero al salir de la carrera de ingeniería ambiental. En raíces. Trabajaba en un restaurante. Qué Sí. mentira. Fue primero en gestión. No, fue primero de mesero. Ah, sí. Mm. ¿Y el tuyo, Diana? El mío fue en una consultora ambiental. El primerito. El primerito, sí. De hecho, a los 3 meses de titular, no, De egresar. de egresar, Sí. es cuando empecé a trabajar ahí en esa consultora ambiental. Y me después ahí pagaban- trabajamos juntos. Sí, en ese mismo lugar. Y ahí me pagaban 6,000 pesos mensuales. ¿Y a ti por los dibujos, hoy? 5 pesos. 5 pesos, no sé, 10 Sí. pesos. De mesero me pagaban, creo que eran como 500 pesos a la semana. Más propinas. Más las propinas, que pues la propina era lo que estaba padre. De repente había días, bueno, había días en los que sacabas de que 20 pesos de propinas porque no iba nadie. Y había otros días en los que sacabas de que 800 pesos. ¿En un solo día? Sí. Ah, bien. ¿Y te gustaban los tacos de alacrán? Pues, bueno,
Ajá. Es que, no sé si sepan, nosotros somos de Durango y la gente de Durango pues no comemos alacranes. Los turistas son los que comen los alacranes. Y ese restaurante se Y caracterizaba ese restaurante en el que trabajaba yo se caracterizaba porque tenía tacos con alacrán. Tacos de alacrán, paletas de alacrán, licor de alacrán, todo de alacrán. Dulces de alacrán. ¿Tú sí lo probaste, Diana? No. No, y no lo probaría, la verdad. No. No. No sabe nada. No, pero pues no me gusta. Pues que la preparación es lo que lo hacían rico, ¿no? Que le ponían que queso, que lechuga, que aguacate. Y Ajá, pues ya no sabía nada de alacrán. Pero, por Sabía ejemplo, yo sí guacamole. me lo llegué a comer así vivo. Solos. Ah, no es cierto. ¿Vivo? No, no es cierto. O sea, ya preparado y frito. Y sabías de cuenta como los chapulines. Como cuando comes los chapulines allá para el sur que Ajá. comen mucho de eso. ¿Y te gustan los chapulines? No. ¿Eso sí los has probado, Diana? Por vivir la experiencia. No. No, tampoco. No. ¿Saben como los charales? Los charalitos, los pescaditos así chiquitos. No, es que creo que tampoco he comido eso. No, es que no Ajá. es de probar ese tipo de cosas a mí, la verdad. Así exóticas, no te agrada. No. ¿Y cuál fue la primera compra con tu primer sueldo, Diana? Pues bueno, como en ese entonces tenía que pagar como gasolina, comida y cosas de ese estilo, Sí. pues obviamente eso fue de las primeras, pero me acuerdo que en ese entonces compré una Barbie. ¡Órale! Sí, no para mí, para mi mamá, es que como le gusta hacer como ropita de Ay, sí, de Barbie, ¿sí te acuerdas, no? Sí. Así, o sea, le gusta tejer y hacer como con tela ropita. Entonces ella quería una Barbie articulada y entonces en ese momento dije, es un buen detalle que con uno de mis primeros sueldos que recibo, pues comprarle eso. Y eso Correcto. Pensaste en tu mamá. Sí. ¿Y tú, Fabián? ¿Sí? ¿Qué le regalaste a tu papá? No, Le voy a mandar yo este no. video, Yo no recuerdo qué fue lo que compré. O sea, pues supongo que también comida, gasolina, ropa, cosas así básicas. No, pero algún gustito, algo, no sé. Pues cosas que unos tenis. me gustaban en aquel entonces. Yo creo. ¿Cómo que? Algo. O sea, introspección. Cosas. Pero no te acuerdas algo en específico. No me acuerdo algo en específico. Ok. ¿Y cómo nació tu amor por estudiar el medio ambiente? ¿Dónde estuvo el antes y el después? Yo creo que ocurrió ya cuando estábamos en la facultad. Pues nos llevaban a hacer prácticas de campo y que a veces era quedarnos ahí, acampar, dormir. Y pues ahí me gustó porque también nos mostraban el ambiente de una manera diferente a lo que generalmente te dicen así de que esto es el medio ambiente, no sé qué. Ahí te lo enseñaban de una manera que era un poquito más apasionante, que te llevaba un poquito más a ver cómo la relación entre los ecosistemas, la lluvia, la tierra, los animales, no sé, todo ese tipo de cosas. Y me gustó ver cómo es un todo, un conjunto. ¿Y a ti, Diana? ¿Cómo nació ese amor por el medio ambiente? Obviamente, pues, es que desde niña me gustaban los campamentos. En mi caso, bueno, existe lo que es el kinder, que vas creo que hasta los 3 años, de 3 a 5 años, algo así. Sí. Y luego en mi caso yo fui a lo que es un SENDI, que vas desde que vas a maternal, o sea, tienes yo creo 45 días de nacido y ya te aceptan en esos centros. Entonces yo estuve en uno de esos y ahí No lo digas. cada que te graduabas hacías un campamento. Entonces desde ahí me gustaba mucho, pero también desde chiquita, como mi papá es de un rancho cercano a Durango, nos llevaba, sabes, más adelante de donde es tu mamá o tu familia, ¿no? Es que quiere complementar con algo, pero... Sí. Y luego, pues como nos llevaban desde niños, pues nos llevaban a las hectáreas, a los cultivos de maíz, frijol. Entonces, como mi papá también se dedica, su segundo como actividad es la agricultura. Sí. Pues iba a hacer los trabajos o cuidar que los trabajadores realizaran ahí bien su trabajo. Entonces, estoy acostumbrada como a la tierra, a sembrar y cosas así, pero obviamente más como diversión, obviamente no como que a eso me dedique. Ajá. Y pues desde ahí, yo creo el origen desde ahí. Ya nos platicaron ahí un poquito de por qué les gustó lo ambiental, dónde comenzaron a trabajar. Ahora platícanos un poquito de qué hacen en su tiempo libre, cuáles son sus hobbies. Pues bueno, a mí me gusta mucho, pues me gusta ir al gimnasio y luego ir a correr.
Sí. Entonces, como es una actividad que realizo con mi pareja, pues disfruto mucho que vayamos juntos, ir a caminar a un parque o ir a los centros comerciales. Específicamente nos gusta mucho caminar por Home Depot y por Sam's. Órale. Sí. Y pues ver series y todo eso ya cuando es como ya más de estar en casa. Sí. Eso. O podar así el jardín y arreglar como el jardín en sí en general. Ajá. Me imagino que es de tener un super jardín, ¿no? Pues sí está grande ahorita, porque todavía no hay como mucho construido en donde vivo, entonces es un jardín pues muy grande y hay muchos árboles frutales y todo eso ahí. ¿Y tú, Fabián? Pues a mí me gusta ir al gimnasio. Ajá. Antes solía correr mucho, ahorita he bajado un poquito, pero también es una actividad que me gusta. Sí. Ir al parque a correr. Me gusta leer. Ver series últimamente no tanto, como que siento que ya ahorita no tengo tanta capacidad de atención para una serie o una película. Pero pues también me gustan mucho las plantas. Sí. Tengo bastantes plantas. En mi casa hay un jardín muy grande y pues ahí tenemos así de que pinos, árboles frutales, higueras, parra, o sea, tenemos muchísimo, ¿no? Y pues para estarlo cuidando también sí requiere bastante tiempo. Entonces por eso se llevan bien, tienen muchas cosas en común ustedes dos, ¿verdad? Ajá. No sé, más o menos. ¿Y cuál consideran ustedes, cuando salieron de estudiar e iban a comenzar a trabajar, qué fue lo más complicado? ¿O cómo era esa sensación de que, ay, ahora tengo que encontrar trabajo? ¿Qué es lo que sentían ustedes? Yo lo que sentía era pues como un poco de ansiedad. Sí. Porque sales de la carrera y tienes pues cero experiencia laboral, ¿no? Ajá. Y en muchos de los trabajos te piden que tengas experiencia previa, pero pues también cómo la tienes si no te contratan. Y pues sí, estaba yo como en ese limbo de no saber qué hacer, porque también me estaba pensando yo en meterme en una maestría, también relacionada con el medio ambiente. Pero lo que yo me quedé pensando es, ok, me meto en una maestría, estoy otros 2, 3 años. ¿Cuánto dura una maestría? 2 años. Voy a salir todavía de más edad, con menos experiencia, bueno, no menos experiencia laboral, pero aún sin experiencia laboral. Sí. Y a un mercado en el que pues voy a estar un poquito pues desactualizado, vaya, o sea, en cuanto al trabajo. Sí. ¿Y tú, Diana? ¿Qué es lo difícil de...? Sí, de comenzar cuando saliste de la escuela y tienes que comenzar a trabajar. Pues para empezar a encontrar un buen trabajo, porque la mayoría son mal pagados. Ajá. Y pues requieren de que estés mucho tiempo ahí. Sí. Y a veces hay muchos tiempos muertos. Entonces, como para mí lo difícil es, uno, encontrar trabajo y una vez que lo encuentras, que sea un trabajo que te rete a pues aprender, a investigar y todo eso. Pero cuando es un trabajo así que pierdes mucho tiempo, para mí eso es como muy malo. Sí, pues como que te deja estancado, ¿no? Sí, no, se siente muy feo. Entonces, pues es como ahora sí el miedo, ¿no? De que pues no sabes hacer muchas cosas. Sí. Y realmente lo que te enseñan en la escuela pues no es suficiente para desempeñar un trabajo adecuadamente. O sea, te dan las herramientas más no los conocimientos necesarios. Entonces es algo que tú mismo tienes que ir aprendiendo. Excelente. Bueno, a continuación vamos a empezar con las preguntas sobre la ingeniería ambiental. Estas preguntas fueron realizadas por nuestro público. Y como actualmente el público soy yo, pues yo hice las preguntas, ¿ok? Entonces, comenzamos contigo, Fabián. ¿Qué es un ingeniero ambiental? Se dedica a... Tiene un campo de trabajo muy amplio y de estudio muy amplio, porque abarca desde lo que es forestal, la contaminación, la industria del agua, manejo de fauna. Entonces, siento yo que al menos donde nosotros estudiamos, vimos un plan de estudios muy abierto, Sí. que te puede enseñar un poco de cada cosa, y ya al momento en el que tú quieres especializarte, pues ya te vas a la maestría de eso, ¿no? Pero, pues sí, engloba todos los aspectos del medio ambiente, quizá de una manera no tan profunda, pero ya los conoces. Entonces, por ejemplo, ahí mencionaban hace rato de una consultoría. ¿Qué es eso de una consultoría? O sea, ¿ven normas sobre el ambiente o qué es lo que es? Sí, bueno, en una consultoría ambiental, para que una
obra, una construcción, algún proyecto, Sí. se autorice, el gobierno pide ciertos requisitos, cierta documentación y demás, que la empresa acude a una consultoría ambiental, que es donde llevan a cabo esta, pues como pruebas, mediciones de qué tanto va a afectar el proyecto, medidas de mitigación, Ok. ese tipo de cosas, ¿no? Para que ellos lo lleven al gobierno y el gobierno apruebe ese proyecto. Excelente, Fabián. Voy contigo, Diana. Tristemente, existen muchas teorías conspiranoicas en las redes sociales que pues tienen mucho alcance. Entonces, una de esas teorías que yo he visto es de que el calentamiento global no existe. ¿Qué le dirías a las personas que creen en esta teoría? Pues que hay que documentarse un poquito más, porque no bien, o sea, no, esa conspiración no nació como que nada más así de la ignorancia, perdón. Creo que inclusive es que unas personas con bastante conocimiento Sí. de la existencia, esa teoría es muy fundamentada en Estados Unidos, por ejemplo, porque ellos es un país que es de los principales que más contaminan en todo el mundo. De Sí. hecho, el primer lugar es China y luego Estados Unidos. Sumamente consumista. Ajá, entonces ellos lo implementaron o crearon esa ideología como estrategia para no destinar recursos al medio ambiente para su conservación. También en otro sentido es como, vaya, otras personas apoyan esa teoría desde una perspectiva que a lo largo de los años, desde el origen de nuestro planeta, pues ha habido bastantes cambios y en estos cambios pues ha habido variaciones en la temperatura, variaciones en las especies vegetales, animales, entonces lo atribuyen como un evento que se presenta de manera natural. Sin embargo, yo creo que eso se confunde un poquito con lo que es la recesión natural. O sea, quiere decir que el mundo, el planeta, como es un entorno en sí todo natural y hay interacciones en todo momento, pues evidentemente va a haber cambios. Sin embargo, se ha demostrado ya con un fundamento científico que a partir de ciertos años, que por ejemplo cuando en el siglo XX que inició toda la era de la industrialización, pues esos cambios fueron significativos. O sea, por ejemplo, el aumento de temperatura, la contaminación, etcétera, pues se vio aumentada precisamente en esos años. Y aunado al aumento de la población mundial, pues obviamente a mayor población, mayor consumo de recursos y de energía. Entonces, claro que ahí tiene una explicación de por qué se le llama cambio climático, porque son eventos que se presentaron de manera exponencial respecto a nuestra temperatura. Entonces, el aumento de temperatura es pues, una realidad. O sea, no hay que como que ser expertos para verlo, ¿no? Las consecuencias pues más comunes que se observan pues es obviamente pues el impacto que tiene nuestro planeta, las sequías, las inundaciones, todo esto es producto de este cambio climático. Por ejemplo, que aquí en Durango pues nunca habíamos llegado a 40 grados. Sí, y o sea, de hecho son temperaturas que yo creo que son de las menores que se pueden presentar, sí, porque de hecho van todavía en aumento. Y de hecho hay personas que tampoco creen en el cambio climático porque dicen, ay, pero pues sigue habiendo invierno. Entonces, ¿cómo puede haber invierno si es cambio climático y es, o sea, como temperaturas extremas, ¿no? Sí. Pues bueno, temperaturas extremas no solamente se refiere a mucho calor, sino también a mucho frío. Y eso también trae consecuencias en el medio ambiente. Entonces, el invierno es provocado por el movimiento de la Tierra en relación al Sol. O sea, es un evento natural, pero el cambio climático es meramente por las acciones antropogénicas. Excelente, Diana. ¿Cómo se relaciona el medio ambiente con la nutrición? Pues bueno, es que la nutrición pues está totalmente ligada a la salud, ¿no? Sí. Entonces, vaya, del medio ambiente nosotros obtenemos todo lo que un ser humano necesita, o ser vivo en general, para vivir. Entonces, ¿qué es eso?
pues obviamente oxígeno, necesitamos alimentos, vestido, vivienda, necesitamos una serie de productos y servicios que obtenemos de la naturaleza. Entonces, si estamos hablando de salud y nutrición, estamos hablando que, pues, básicamente nuestra salud depende de qué tan saludable es nuestro medio ambiente. Sí. Entonces, si nosotros no tenemos acceso a los alimentos, pues obviamente quiere decir que la nutrición, pues realmente no es viable. Sí. O sea, ¿cómo una persona puede obtener los nutrientes necesarios de los alimentos o una dieta equilibrada si ni siquiera a lo mejor tiene acceso a adquirirlos? Okay. Entonces, pues básicamente nuestra vida depende de los productos y servicios que obtenemos de la naturaleza, del medio ambiente. Algo que me parece que tiene relación es que también, bueno, últimamente se está viendo mucho el aumento de cultivos transgénicos. Sí. Entonces, no sé exactamente al día de hoy cómo repercuta esto en la salud de las personas, pero pues al estar modificando el ADN de las plantas, pues tú eres nutriólogo, entonces tú supongo que sabes un poquito más de eso. No sé si traiga algún beneficio o perjudique de alguna manera, pues sí, el aspecto de la nutrición. Pues fíjate que, pues que así como va aumentando la demanda de alimentos, lo que es la industria alimentaria, pues se enfoca en abastecer por la gran población que ya tenemos. Pero si nos detenemos a pensar, yo creo no existe ningún alimento que actualmente no esté modificado. Desde las frutas, desde las verduras, hasta las carnes. Pero también considero que pues no necesariamente es malo, o sea, al contrario. Ahí es donde entra pues la relación de que cómo obtener el mayor beneficio del alimento sin dañar la salud, pero también sin dañar el medio ambiente. Entonces, que en teoría pues ya es una colaboración de bioquímicos en alimentos, de ingenieros ambientales, que al seguir normas que ya están establecidas con errores anteriores, pues ya pueden conseguir un resultado más óptimo. Pero ahí, por ejemplo, también considero en nutrición, bueno, en la salud hay algo que se llama homeostasis, que es el balance. Por ejemplo, una homeostasis en tu cuerpo es de que esté todo ordenadito, ¿sí? Que esté todo bien. Entonces, para conseguir esta homeostasis, tienes que conseguir alimento de calidad. Para conseguir alimento de calidad, pues también necesitamos que haya tierra de calidad. Entonces, ahí es donde está relacionado todo esto. Otra cosa, bueno, más adelante voy a hablar de esto, pero spoiler. En la industria cárnica pues utilizan muchos litros de agua. Muchas personas al volverse veganos pues a lo mejor disminuyen un poquito ese impacto del consumo de agua para la producción cárnica, que tampoco pues podemos obligar a las personas a todos tienen que ser vegetarianos para salvar el mundo. Pues no, hay personas que de plano pues no se puede. Ahí es más bien como que encontrar un balance, ¿no? No consumir pura carne, no consumir puros vegetales. Bueno, yo respecto a los transgénicos sí difiero un poco. A ver, platícame. Si bien la industria alimentaria lo que busca es abastecer, sí, pero a lo mejor lo que quieren es que de un cultivo haya mayor producción o que sean más resistentes a las plagas. Los organismos genéticamente modificados quiere decir que en laboratorios estudiaron las propiedades de cada alimento. Sí. Entonces, si por ejemplo una característica de los cactus es que tienen alta resistencia a las temperaturas tanto muy altas y muy bajas, pues queremos que un cultivo tenga esa característica y como tal sacamos como esa característica de ese organismo y se lo ponemos a un cultivo de maíz, de tomate. Entonces, eso sí tiene graves consecuencias en el medio ambiente que en un futuro va a traer problemas a la salud. ¿Por qué? Porque va a ser un cultivo más resistente. Inclusive puede tener una característica para que sea más resistente a ciertas plagas. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes cultivos y solamente unos cuantos son genéticamente modificados y los otros son, pues ahora sí que nativos? Sí. Pues las plagas van a atacar los nativos. Entonces, eso lo que va a ocasionar es una disminución de productos nativos que a fin de cuentas son los que deberíamos hacer los mayores esfuerzos para conservar, porque
son los más naturales. Entonces, un organismo genéticamente modificado ya no es un organismo natural. Entonces, al estar en competencia una especie con otra, pues, ¿qué ocasiona? Que, pues, bueno, entonces todas las plagas están yendo a mi cultivo que es nativo, entonces tengo que utilizar mayores pesticidas, productos químicos que, a fin de cuentas, ¿qué consecuencias traen? Pues, obviamente, van a hacer estéril la tierra, van a penetrar y llegar a los mantos freáticos, contaminando pues el agua, que es indispensable para todos los seres vivos, y esta agua es utilizada en otros cultivos, es para consumo humano, que a fin de cuentas pues sí tiene graves consecuencias. Entonces por eso difiero un poquito. No, y sí tienes razón, porque pues es un problema que, como tú dices, pues venimos arrastrando de mucho tiempo atrás, y es un problema que va desencadenando otro y otro y otro. Sí, es que es el problema de la contaminación. Un tipo de contaminación o un impacto al medio ambiente no viene solo, siempre viene acompañado de muchos. Entonces, aparentemente solamente tú estás viendo un río contaminado, pero ese desencadena todavía más a su alrededor, y todavía no hay como estudios científicos que determinen como tal todo el impacto que se puede generar, tanto a mediano, corto y largo plazo. ¿Y dice qué es lo transgénico, Diana? Lo transgénico, pues, es precisamente lo que menciono, organismos genéticamente modificados. Quiere decir que son semillas o alimentos que se sometieron a un proceso de laboratorio para pues hacerlos más resistentes a la temperatura, a las plagas y a todas las inclemencias del ambiente. Excelente, Diana. Sí. Bueno, la siguiente pregunta yo creo ya me lo respondiste por adelantado. ¿Cuál es la relación de lo ambiental con la salud? Con la salud, pues que es precisamente, o sea, nosotros dependemos del medio ambiente para vivir. O sea, si no tenemos aire y alimento y agua, pues no vivimos, ¿no? Y ahora no se diga que necesitamos vivienda, necesitamos vestido, que es de las cosas básicas del ser humano. Entonces, evidentemente, si eso no lo tenemos, pues obviamente no hay vida, no existe absolutamente nada. ¿Y realmente era necesario meter los alimentos transgénicos a México, que es tan rico en, pues ahora sí que en variedad de alimentos, plantas, todo eso? Sí, mira, lo que pasa es que la agricultura en México es un campo muy castigado en general y muy devaluado, porque mucha gente en realidad, o muchos gobiernos han dejado de destinarle el recurso al campo, que es indispensable, y son los mayores afectados, por ejemplo, por las inundaciones, por la sequía. Y pues estamos dejando a un lado que es nuestro medio para obtener alimentos. O sea, gracias a ellos se producen los alimentos que nosotros podemos ingerir. Entonces, al querer abastecer toda esta necesidad de la población sobre los alimentos, pues los transgénicos jugaron un papel importante que fueron introducidos. Pero, ¿qué sucede cuando tú empiezas a utilizar nuevos productos que salen en el mercado, ¿no? Que transgénicos, semilla mejorada, que te va a ayudar a tener mayor producción, a que sean más resistentes a plagas y enfermedades? Pues, ¿qué sucede? Que estos productos nuevos todavía no han sido estudiados, o a lo mejor se han sometido a procedimientos para determinar cuáles son de verdad sus impactos. ¿Conocen? O sea, la mercadotecnia te mete la idea de que, los beneficios, ¿no? Vas a obtener esto, pero no te dice cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, por eso se tardan un poquito todas estas legislaciones necesarias para poder tener controlados ciertos productos. Entonces, en México, pues no, es tardado. Bueno, y en todo el mundo, pero en México es más porque pues, hay poco presupuesto. Sí, me imagino, sobre todo para lo ambiental, ¿no? Oye, pues qué interesante, Diana. Pues simplemente, pues ahí tú nos comentas que a lo mejor una especie modificada genéticamente, que son los transgénicos, pues se convierte ahora sí que en algo invasivo para lo local. ¿Qué opinas tú del veganismo? Del veganismo, pues hay muchas
muchas razones por las cuales ser vegano, ¿no? O sea, bueno, Sí. quizá a algunas personas les importan los derechos de los animales, otros lo hacen por salud, otros lo hacen por infinidad de cosas. Yo siento, de manera personal, que no es bueno irse a los extremos. Ajá. Yo creo que es necesario encontrar algún balance, Sí. tanto en no consumir tanta carne, como en no consumir absolutamente nada de carne. Porque pues sabemos que el organismo requiere de ciertas sustancias, nutrientes, que quizá una persona vegana no va a poder conseguir tan fácil porque no está consumiendo carne, que quizá tendría que enriquecer su dieta de alguna otra manera, pues no sé, con alguna superfood, con algo, Sí. algunas semillas, granos, y eso dificulta un poquito, pues, pues sí, la forma en la que vive, ¿no? Digo, Ajá. también, una persona vegana necesita más recurso económico para poder obtener todo este tipo de nutrientes Sí. que una persona que come absolutamente de todo. ¿Cuáles son las consecuencias en el campo de utilizar pesticidas? Es que ya es algo un poquito de lo que se me Lo que ya mencionó respondí. ahorita. Sí, o sea, Ajá. es que justo yo soy de las personas que empiezan a utilizar de No me lo que pongas nervioso. el insecticida, de que casa y jardín y que amigable con el ambiente y todo eso. Sí. Es que a fin de cuentas no deja de ser veneno. O sea, a lo mejor puede ser que tenga un impacto menor en la salud humana y Ujú. sea específicamente para combatir esas plagas como cucarachas y todo eso. Sí. O sea, Pero ese es un agente específicamente. externo. Ujú. Pero eso hablando de como en casa, ¿verdad? Ujú. Como en casa mismo. Sí. ¿Te sientes como en casa en este momento? Sí. Sí. Ah, qué bueno. Entonces, yo estoy a favor, pero de cierta manera que sean controlados y que Ajá. sí cumplan con las normas de salubridad necesarias para poderse utilizar, por ejemplo, en un cultivo. Pero contemplando siempre que pues, no deja de ser un Ujú. pesticida, no deja de ser un químico que estás utilizando y que siempre, siempre, siempre deja residuos tanto en el producto como en la tierra, como en el agua. Entonces, de hecho, se utilizan también lo que son fertilizantes. Los fertilizantes es aprovechado por la planta porque tiene macronutrientes y micronutrientes. Entonces, Ok. sí son aprovechados por la planta, pero también es muy sabido que cierto porcentaje se lo lleva el agua. Entonces, Ajá. es como el cuerpo humano. Sí. Uno puede tomar vitaminas, pero el cuerpo solamente va a absorber Muy cierto. lo que necesitamos, Sí. pero lo que no lo vamos a desechar. Exacto. Eso mismo sucede con los cultivos. Entonces, los pesticidas, a lo mejor para las plagas, va a provocar cierto beneficio de que los va a erradicar o controlar, pero a fin de cuentas hay residuos y estos residuos sí terminan en nuestra mesa. Y ahí yo creo que mencionas algo muy importante, que a lo mejor es pues siempre, tristemente siempre vamos a contaminar, pero buscar la manera de contaminar menos, que el impacto sea menor, ¿no? Sí. Por ejemplo, que si es que buscar a lo mejor algo orgánico o algo casi jardín o algo así, pues que si se va a usar, pues que la huella sea menos. Sí, bueno, sí, tratar al menos. Que a fin de cuentas la mayor parte o casi todos los productos que están a disposición de nosotros es mera mercadotecnia. ¿El ruido qué tanto contamina, Fabián? El ruido. O platícanos de la contaminación auditiva. Pues yo creo que contamina, a lo mejor no tanto decir contaminar, sino molestar, incomodar a la sociedad, ¿no? Okay. Hay ciertos decibeles que son tolerables, inclusive creo que el gobierno tiene ciertas normas al respecto. Sí. Que son tolerables para el ser humano, ¿no? Entonces, si vives en una ciudad muy tranquila, no vas a tener un desarrollo que si vivieras, no sé, en Ciudad de México, donde hay más ruido. Y el ruido, pues, ¿de dónde proviene? De máquinas, de carros, y eso aumenta el smog, contaminación del aire. Como comentábamos hace rato, no es un hecho aislado, sino que esto proviene de otra cosa y esto desencadena otra cosa, ¿no? Entonces también, pues sí produce más estrés en la población y causa pues también ciertos problemas a la larga, ¿no? O sea, problemas quizá... Por ejemplo, que ahuyente las especies nativas de ahí, aves, no sé.
Sí, pues las va desplazando. Las empresas que has trabajado, Diana, ¿cuáles son las medidas ecológicas más impactantes que tú has detectado? Existen, por ejemplo, sellos, certificaciones que te dicen que una empresa es ecológicamente responsable Sí. y en realidad pues esto es muy difícil de conseguir. Pero bueno, hay medidas que en lo personal se ha observado que es, por ejemplo, una adecuada gestión integral de los residuos que se generan. Sí. Esto quiere decir que existe un plan de manejo de residuos en el cual se contempla que exista una disposición final de este residuo, es decir, que si, por ejemplo, se va a reciclar o que va a venir una empresa a recogerlos para que disponga correctamente de ellos, pues bueno, tiene esta práctica, o por ejemplo, hasta acciones pequeñitas como lo que es reutilizar las hojas de máquina, utilizar por los lados, elegir preferentemente, pues enviar, en vez de imprimir un oficio, pues enviarlo por correo, por WhatsApp, o etcétera. Sí. También aquellas empresas que cuentan con su propia planta de tratamiento de aguas residuales, aquellas empresas que a lo mejor tienen paneles solares para generación de energía eléctrica. Y pues bueno, son algunas acciones que pues ahora sí que depende mucho del presupuesto que ésta tenga a su disposición. Sin embargo, pues la mayoría de las empresas no tienen como esa capacidad económica para a lo mejor invertir en paneles solares, en boiler solar. Entonces, pues es de lo que he observado nosotros. Entonces, cuando vemos los sellos esos de que empresa ecológicamente responsable, sí les creemos. Pues es que haz de cuenta que te piden como ciertos requerimientos que son muy fáciles de cumplir o que tú puedes simular que cumples y a fin de cuentas no es cumplible. O sea, realmente yo no creo tanto en estos sellos. O sea, por ejemplo, en mi experiencia académica, yo me especializo en la ISO 14001, que es sobre los sistemas de gestión ambiental, que es una certificación que se le otorga a las empresas que dentro de todos los procesos que se llevan dentro de su organización, se contempla que pues existe pues ahora sí que actividades sostenibles y que cumplen con requisitos ambientales necesarios y que es toda una serie de actividades y auditorías que hacen ver que se cumple con ciertas cosas, pero básicamente no es tan real como pareciera. Para ti, ¿qué es lo que más contamina? Lo que más contamina. Híjole, pues es que, como mencionábamos hace un momento, va todo de la mano, ¿no? Sí. Pero yo creo que de las contaminaciones, quizá que podrían afectar más serían las contaminaciones a la tierra, porque estas no contaminan solo eso, contaminan los mantos freáticos, contaminan, no sé, las hierbas silvestres. ¿Quiénes se comen esas hierbas? Pues los animales. ¿Quiénes se comen esos animales? La gente. O sea, como que va una cadena de contaminación. De contaminación. Ajá, una cadena de contaminación. O sea, vas desencadenando en muchas más cosas que no es nada más que tiramos este aceite en la tierra y ya se terminó todo. No, o sea, eso conlleva muchas cosas más graves adelante. Toda acción tiene su consecuencia, amigo. Vamos contigo, Diana. ¿Qué tan necesarios son los zoológicos? Los zoológicos. ¿Y por qué? Pues fíjate que los zoológicos mucha gente los tiene satanizados. Tristemente. Cuando en realidad son centros que lo que buscan es la conservación y protección de los animales. Se supone. O sea, y son animales que están en cautiverio para asegurar la preservación de la especie. Sí. Es decir, que a lo mejor es una especie que está en peligro de extinción y estos centros son especializados para a lo mejor reproducir la especie y después liberarla a su vida salvaje. Pero pues hay aquí un problema que pues el inadecuado manejo de estos centros pues
muchas veces no tienen buenas condiciones los animales. Ok. Entonces, pues hay que tener presente que un zoológico requiere de mucho presupuesto para su mantenimiento, porque pues es el alimento, es el medicamentos, tratamientos, especialistas que puedan estar al cuidado de estos animales. Y yo creo que es ahí el error que luego se comete mucho, que es muy común que pues no tengan el presupuesto necesario o que, no sé, la administración que está a cargo de ese zoológico no tiene experiencia ni conocimiento en el área y se les dificulta la gestión de recursos para mantener estos centros. Pero yo los veo muy necesarios cuando se lleva un manejo adecuado del mismo. En sí, la idea del zoológico es buena. O sea, lo que pretenden es bueno. Porque, como dice Diana, muchos tienen programas de reproducción para especies en peligro, ¿no? Sí. O inclusive, pues nada más la educación ambiental de las personas, también, que vayan y conozcan y demás. El problema empieza ya cuando hay una mala distribución de recursos o que hay intereses ocultos, cualquier otra cosa, ¿no? En la que no hay un buen manejo de los animales, que quizá hay jaulas muy pequeñas, que les dan comida deficiente en cuanto a nutrientes, que no tienen actividades recreativas, porque también les tienen que tener ciertas actividades a los animales para que, pues, en el momento de que los vayan a liberar, puedan aún seguir cazando, ¿no? Entonces, como te comento, la idea es buena. Siento que quizá no en todos los zoológicos está habiendo una buena ejecución, nada más. ¿Tú por qué consideras que se están dando estos climas tan extremos últimamente? Pues yo creo que se debe mucho al cambio climático. Últimamente se están viendo, pues en verano más calor, en frío más invierno, los huracanes, las sequías, las inundaciones. Si bien han existido de toda la vida, no habían estado en la magnitud en las que están ahorita. Y esto debido a, pues sí, o sea, la contaminación, la tala inmoderada de árboles, todo este tipo de cosas van repercutiendo un poco en cómo se desarrolla este tipo de desastres, ¿no? Si bien quizá antes un huracán llegaba a la playa, había cierta zona de manglar, que son árboles que están en las orillas del mar y la tierra, y estos amortiguaban un poquito el impacto del huracán. Entonces ahorita las industrias hoteleras están removiendo todo este tipo de vegetación para crear más hoteles, y al momento de llegar el huracán pues no tiene nada que lo frene un poco, por decirlo así, ¿no? Entonces impacta de manera más intensa contra la ciudad. Entonces los manglares podrían ser una defensa natural hacia los huracanes. Sí. Bueno, Diana, ¿y tú qué cambios consideras que podemos hacer las personas en nuestro día a día para ser ahora sí que más ecológicos? Lo primero que yo siempre trato de inculcar muchísimo es la educación. O sea, porque ¿cómo puedes tú empezar a implementar acciones en tu casa si no sabes o no tienes una fuente confiable para realizar, o sea, ciertas actividades, ¿no? Porque, por ejemplo, luego veo mucho en redes que empiezan a compartir información muy tonta. O sea, por ejemplo, la última que hubo, que hasta aquí en redes sociales, como en los periódicos aquí locales, compartieron muchísimo de que ahora con este calor y que con las escasas lluvias, tira el agua del trapeador a la banqueta para que se evapore y llueva. O sea, pues es gente que a lo mejor no se acuerda del ciclo básico del agua, ¿no? De la primaria. Sí, o sea, que vimos en primaria, o sea, así no funcionan las cosas. O que personas con muy buena intención dicen que hay que llenar todo Durango de árboles, y los árboles que plantan pues ni siquiera son especies adecuadas para los espacios en los cuales se van a plantar. Entonces, lo primerito es que si tú tienes la intención de contribuir al cuidado del medio ambiente, es primero la educación, que te documentes, que te acerques a especialistas en el tema, que si por ejemplo la información que se difunde en internet no es confiable o para ti no te parece, pues ok. Hay centros de investigación aquí en la ciudad, por ejemplo el CIDIR, está el Tecnológico, está la Facultad de Ciencias Forestales, donde se cuentan con personas preparadas en esos temas a las cuales tú les puedes pedir consejos. Entonces, sí, ahora sí que lo básico
lo cuidado del agua. O sea, pues sí es cierto de eso de que tratar de bañarse en 5 minutos, y pues, sí es verdad, pero el verdadero impacto lo tiene la industria. O sea, ahorita preguntabas, ¿cuál consideras que es lo que mayor genera contaminación? ¿O algo así? Pues en mi caso yo puedo decir que es la industria. O sea, porque ya ahí se desglosa, ¿no? Que la industria automotriz, alimentaria, textil, o sea, la industria existe porque hay una necesidad de la población, o sea, existe demanda de los productos para que la industria genere. Entonces, la industria va a generar más, pues si hay mayor consumo de sus productos y servicios, ¿no? Entonces, muchas veces este consumo es desmedido, no cubriendo una necesidad, sino cubriendo, pues muchas veces hasta cosas, o sea, innecesarias, o sea, cubre más bien, pues, hay una palabra, no me acuerdo cuál, pero en realidad son cosas que no necesitamos, o que escoges productos que no sé, tú te acercas a las tiendas chinas que ahorita están inundando aquí Durango. Creo que yo apoyo el desarrollo, yo apoyo el comercio, sin embargo, pues es que tú vas y compras algo que te costó 30 pesos por no gastar 300, y a fin de cuentas terminas comprando más cosas, o sea, de manera más frecuente ese producto de 30 pesos a que si el de 300 te dura 10 años, ¿no? Entonces, yo pienso que ser un poquito más conscientes del consumo que tenemos en nuestra vida diaria, porque eso es lo que provoca en sí la mayor contaminación. Y aparte yo siento que también hay un acto muy irresponsable de las grandes empresas, de la industria, que por ejemplo en la tecnología es la obsolencia programada. Que después de cierto tiempo no, ya lo tienes que cambiar porque ya no funciona. Que ya me notificó el iPhone que ya se acaban las actualizaciones y ya tienes que llevarlo a pagar una gran cantidad de dinero para que te lo desbloqueen o comprar otro. O por ejemplo, los autos eléctricos, ¿no? Que si no lo llevas a la agencia a hacerle una actualización, no, ya no sirve. Siendo que antes los automóviles te duraban, hasta lo heredabas a hijos, abuelos. O sea, siento que a la industria sí le hace falta muchísimo responsabilidad en cuanto a la ecología. Claro, y es que pues la industria como tal, como no hay tantas regulaciones a la industria para que los productos sean, o si por un lado que tengan una vida útil más prolongada, o que dentro de sus procesos sea un poquito más amigable con el ambiente, o que una vez que como que pensara a futuro respecto al producto que estás generando, después de que termine su vida útil va a ser un residuo. Entonces, ¿de qué manera ese residuo puede ser aprovechable? Exactamente. O de qué manera ese residuo puede integrarse al medio ambiente de manera que no impacte tanto. O sea, no tan agresiva. O sea, que sea biodegradable. Entonces, pues yo ahí es donde veo el mayor problema, en el consumo de las personas. Ok. Bueno, Fabián, vamos contigo. ¿Qué es el reciclaje, cabrón? El reciclaje, pues mira, justamente como veníamos platicando, habla de darle una vida útil a cosas que quizá para ti ya no lo tenían. Pues desde la primaria hemos visto las 3 R's, ¿no? Que reciclar, reutilizar y reducir. Entonces, pues habla de cómo tú puedes darle... que siento que dije lo mismo. ¿Una segunda oportunidad? Sí. Una segunda oportunidad a las cosas, o buscar de qué otra manera pueden servir, quizá no tirarlo a la basura inmediatamente, arreglarlo. O procesar la materia prima. Procesar la materia prima para darle otra función. Que como decíamos también, la sociedad ahorita nos está creando este afán de consumismo, ¿no? De que el nuevo celular, el nuevo carro, el nuevo refrigerador, ¿no? O sea, cualquier cosa que no son cosas necesarias, pero te crean esta necesidad y te hacen ver como que te estás quedando atrás. Entonces tienes que actualizarte, tienes que buscar cosas más nuevas. Inclusive pues en la industria textil, nuevas modas, nuevas tendencias, tienes que cambiar tu guardarropa, cosas por el estilo. Y pues el reciclaje nos habla justo de eso, o sea, de que no te dejes llevar por eso, sino que lo que ya tienes le des el uso, el máximo uso que le puedas dar, que le saques el provecho al máximo. Ok, Fabi.
Aquí hay algo muy importante, ¿no? Bueno. Las personas tienden a confundir reciclaje con reutilizar. Ok. El reciclaje es más complejo que reutilizar, porque reutilizar es simplemente algo que tú... Le das un uso diferente. Termitable, que ya fue. Sí, o sea, le puedes dar un uso sin necesidad de someterlo a un proceso. Sin embargo, el reciclaje es ahora sí que modificar toda la estructura física, química de cierto residuo, someterlo a procesos en los cuales se puede transformar en el mismo producto. Por ejemplo, una lata, pues se puede volver a hacer lata. Sí. Sin embargo, primero tiene que someterse a un proceso. Entonces es más complejo. Nada más ahí va. No confundir un poquito. Pero muy sí, bien. como pues a eso yo me dedico, pues, sí. yo lo tengo bien presente. No, gracias, tú apórtanos. Pero sí, o sea, es lo básico, sí. Es las 3 R's, como dijo Fabián, de la primaria. Muy bien. Bueno, y ahora vamos contigo, Diana. ¿Qué tan impactante es el consumo de cerveza y refresco o estas industrias en el medio ambiente? Pues es lo que ya mencioné, la industria es lo que mayor contamina en todo el mundo. Ajá. Entonces, ahorita mencioné de que eso de los consejos de que bañarse en 5 minutos, cuando la industria refresquera o cervecera está extrayendo miles de litros de agua. Miles y millones de litros de agua. Entonces, pues, ¿por qué lo hace? Porque hay un mercado que lo consume. Entonces, pues obviamente que el impacto que estos tienen sobre los recursos naturales es grandísimo. Entonces luego le quieren vender una la idea de que, ¿menciono marcas o no? Sí, adelante, dale. Por ejemplo, que Coca-Cola que apoya proyectos para el medio ambiente y así, pues es lo mínimo que deben hacer. Sí. O sea, pues para resarcir un poquito el daño que provocan, sin embargo, pues no se compara el consumo que tienen estas industrias con el consumo habitacional. Sí. O sea, no hay punto de comparación. Entonces, pues, es que dicen el clavo, hace falta que las empresas pues sí repongan todos los recursos que utilizan de alguna otra forma, si no se puede de la misma manera. Pero... Sí, pues sí. Es que bueno, es algo que se llama, es parte como de programas de responsabilidad social que manejan las empresas y que lo pueden hacer como para proyectos sociales, proyectos ecológicos y pues de esa manera un poquito disminuir su impacto, pero un poco los hacen. Y si lo hacen poco, lo hacen bien. Entonces, pues sí. Entonces en sí no es una obligación, así que los obliguen por norma. De que ya utilizaste tantos litros de agua, ahora tienes que reponerlo de otra forma. No, es más bien es que por ejemplo lo que mencionaba de las certificaciones son sistemas de regulación en materia ambiental, pero voluntarios. Entonces, ahora sí que las empresas que quieren verse como más amigables con el medio ambiente o que apoyan programas sociales, lo pueden hacer como para mayor estrategia de marketing a fin de cuentas. Y pues bueno, hay regulaciones ahora sí que obligatorias en las cuales esas sí tienen que cumplir. Por ejemplo, leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas en las cuales que sí. Pero es la diferencia, unos son obligatorios y otros son voluntarios. Sí. Fabián, ¿tú consideras que el plástico realmente contamina mucho? Sí, yo siento que contamina muchísimo. Ajá. Y que la gente no se da cuenta de qué tanto llega a contaminar. Porque muchas de las veces se utilizan cosas que son innecesarias, ¿no? Ajá. Me ha tocado ver en el súper que venden fruta partida. Sí. Y ya la venden en contenedores de plástico. Siendo que a lo mejor la fruta era una mandarina. Ajá. Ya te la venden así pelada en un contenedor de plástico. Y claro, a lo mejor va a decir alguien, ay, qué rápido, qué fácil, lo agarro y ya. Tiro el plástico y como quiera, pues no me afecta. Ajá. Pero ese plástico, pues, tarda muchísimos años en degradarse. O sea, ni siquiera se degrada, ¿no? O sea, pero lleva a contaminar, pues, los océanos, la tierra. Se han descubierto que muchas especies marinas ya en su interior tienen microplásticos. O sea, el plástico no se degrada, sino que se hace un poquito más pequeño. Las especies marinas se lo empiezan a comer. Y ya nosotros estamos consumiendo esas mismas especies y esos microplásticos están llegando a nosotros otra vez.
¿Y ahí cómo lo podemos contrarrestar, Diana, el uso del plástico? Pues volvemos a lo Sí. que me vengo mencionando sobre tener un consumo responsable. Ok. O sea, por ejemplo, en eso de los supermercados he visto gente también que lleva una manzana o un limón y para eso agarra una bolsa. Sí. Entonces es como, pues es algo innecesario, o sea, puedes llevar tu bolsa reutilizable y ya, que también la bolsa reutilizable para fabricarla, pues sí genera un impacto, ¿no? Sí. Pero se trata de que, como tú dijiste en el caso del inicio, todos vamos a contaminar, todos vamos a generar un impacto, pues hay que procurar que sea el menor. ¿Tú por qué consideras, Fabián, que no se utilizan las energías renovables a gran escala? Como la energía eólica, la energía solar y todo eso. No. Sí y no. ¿Estás bien? ¿Estás bien?